Libro de Esdras, capítulo 3. Por favor, deje su Biblia abierta allí y permítame recordarle lo que estamos haciendo. Estamos llevando una serie de enseñanzas sobre Dios restaurador, cómo Dios restaura a su pueblo. Hace 15 días vimos la orden que Dios dio para que los judíos, después de 70 años, volvieran y reedificaran el templo en Jerusalén y fueran restaurados. Y vimos cómo Dios, en su soberanía, define el tiempo para que nosotros seamos restaurados y define las personas que levantará o despertará como instrumento que nos ayude en nuestra restauración. La semana pasada vimos un tema mucho más sobrio o fuerte para nosotros, porque demanda la responsabilidad de nuestras vidas para con el Señor, y es que hay requisitos en el proceso de restauración. Primero y principal, un requisito fuera de todos los requisitos primordial, saber que es un proceso, que no es en un abrir y cerrar de ojos, sino que es proceso, y que en ese proceso debemos renunciar o despegarnos o desprendernos de muchas cosas, desplazarnos o desacomodarnos de muchas comodidades de este mundo y disponernos para que Dios obre en nosotros, no negándonos, no imponiéndonos ante su voluntad. Por eso les decía que la semana pasada fue lo más pesado, porque esos requisitos podría decir alguien, bueno, pero ya que estamos siendo restaurados como personas, como parejas, como familias, ya no perdimos, ya no nos desacomodaron, ya no tuvimos que padecer bajo la imposición de las circunstancias, de las luchas y de los problemas. Sí, pero ahora Dios quiere que nos desprendamos, nos desplacemos y nos dispongamos para obedecer su voluntad, para que Él sea restaurando nuestro corazón. Entonces hoy quiero tomar el tema de la prioridad en la restauración. ¿Cuál es la prioridad cuando Dios restaura una vida, una pareja, una familia, una iglesia? ¿Qué es lo primero? Permítame empezar haciéndole una pregunta. ¿Qué es lo primero que usted necesita cada mañana? ¿Qué es lo primero que usted cada mañana cuando se levanta le viene a la mente que necesita? Orar, la presencia de Dios, dicen mis hermanos. ¿Sabe usted que tal vez algunos de nosotros necesitemos un café? Otros necesitan prender el televisor y ver las noticias, o la radio, o leerlas del celular, o leerlas del periódico. Antes se leían del periódico. Otros ver qué mensajes me llegaron en la noche para poderlos contestar. Otros necesitan levantarse y acicalarse porque no se pueden quedar ni un momentico sin asear su cuerpo. Hace 2 martes el doctor Álvaro tuvo que irse. En el grupo que él tiene en la cárcel, en el patio 6, me correspondió reemplazarlo y el tema era el ayuno. Y yo les decía a los hermanos, basado en toda la Biblia, ¿cuántos de ustedes se levantan desayunados? Cuando usted se levanta, ¿ya está desayunado? No. Y yo le decía, cuando Daniel entró en 21 días de ayuno, él dijo, me levantaré y ayunaré durante 21 días. No, él simplemente se levantó y tenía tanta necesidad de buscar a Dios y tal necesidad de que Dios le respondiera, que no se alimentó y se metió en la presencia de Dios. Y no se levantó a comer, sino hasta que Dios le respondió. ¿Cuántos días habían pasado?
21. Algunos dicen, voy a hacer el ayuno de Daniel, de 21 días. Por lo menos Daniel no sabía que el ayuno de Daniel era de 21 días. Él lo hizo espontáneamente porque la prioridad de su corazón era buscar al Señor en medio de la situación que estaban viviendo. De hecho, era situación ligada a este libro de Esdras. Entender la profecía que en Jeremías decía que después de 70 años el pueblo regresaría. Y como esa fue la prioridad, cuando lea a Daniel, se dará cuenta que Dios le contestó a Daniel y además le reveló muchas cosas más por venir. El propósito de Dios de mantener un pueblo en correcta relación con Él debe ser la prioridad de todos los que quieren ser restaurados en Cristo. El propósito de Dios de que mantengamos una relación correcta con Él debe ser la prioridad de todos los que queremos ser restaurados por Cristo. Entonces, la prioridad es esa. Mire conmigo Esdras capítulo 3, verso 1. Solo el verso 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. La nueva versión internacional dice: en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Reunirse como un solo hombre significa reunirse con el mismo y único propósito. ¿Y cuál era el propósito del pueblo de Israel que había retornado a la tierra de Jerusalén? Verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Lo primero fue edificar altar para mantener una relación correcta con Dios. Si no estoy mal, alrededor del capítulo 37 de Segunda de Crónicas, cuando estábamos en el devocional, me impactaba recordar que el cronista especificaba que cuando en el tiempo de Josías se volvió a ejecutar la Pascua, decía, como nunca la habían celebrado antes. Hermanos, habían pasado casi otros 400 años más, habían pasado cientos de años más desde que Dios les había dado la celebración de la Pascua a través de Moisés. Y en algunas partes, Crónicas y Reyes nos dan a entender que los reyes después de David y de Salomón no volvieron a celebrar la Pascua, no volvieron a celebrar los sacrificios, no volvieron a celebrar lo que Dios les había mandado como relación continua del pueblo con Él. Se olvidaron. Les encantó el templo, les encantó las casas que Dios les dio, se enamoraron de la bendición y de la abundancia y se olvidaron de la relación con Dios como pueblo. La consecuencia, el pueblo se desbordó en pecado. Y al final, en el año 586, el reino del sur, habiendo sido ya llevado el reino del norte, el reino del sur es llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Y son desterrados. Y habían sido avisados. O sea que cuando Dios los está restaurando, les está diciendo, los estoy restaurando primero para que restauren la relación conmigo. Edificar altar para relacionarse con Dios. El altar, la palabra que aparece ahí,
da a entender que siempre ha sido un lugar alto, pero no un lugar alto para predicar, un lugar alto para matar. La palabra viene del verbo en hebreo que significa matar para comer o para ofrecer en sacrificio. Entonces no era un lugar que se levantaba para predicar, sino un lugar que se levantaba para sacrificar animales a Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 8, verso 20, y no pierda Esdras. Génesis 8, 20. Es la primera vez que aparece la palabra altar. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, Génesis 8:20, y ofreció holocausto en el altar. Ahí están las palabras claves para nuestro mensaje de hoy y para la aplicación en nuestras vidas. La primera es altar, la segunda va a ser holocausto. Primera, altar. Noé hizo lo que Caín y Abel hicieron, pero elaborando un lugar alto, es sacrificar una vida para con Dios. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hizo Caín y Abel? ¿Y por qué ahora Noé utiliza un lugar alto para sacrificar un animal a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos más atrás que Noé, a Caín y Abel. ¿Por qué ellos entendieron que tenían que sacrificar a animales a Dios? ¿Por qué? La respuesta usted lo va a leer en Génesis. Es porque, aunque no está así escrito, sí se puede entender que el primero que sacrificó una vida animal para poder acercar al ser humano, a pesar de su pecado, a sí mismo, fue Dios. Recuerden que ellos se vistieron después de pecar con hojas de higuera, y eso no les sirvió. Dios tuvo que vestirlos con piel de animales. Entonces el primero que es sacrificio es Dios, dándoles a entender lo que Romanos 3 nos dice, que la paga del pecado es la muerte. Pero debe morir alguien en sustitución por nosotros para que nos podamos acercar a Dios. Y Dios tiene que cubrirnos con la vida de ese alguien, como cubrió a los primeros seres humanos con las pieles de animales. Pero veamos algunos detalles. Vea por favor conmigo, sáltese a Éxodo capítulo 20. Vamos a los mandamientos. Éxodo 20, 24 y 25. Ya Dios ha dicho los mandamientos, ya están las tablas de la ley, y comienza Dios a decir cómo acercarse el pueblo en relación con Él. Y en el versículo 24 dice: altar de tierra. Éxodo 20, 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté el nombre, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, es decir, no de tierra, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. De hecho, la palabra en el hebreo para herramienta es espada. No utilice instrumento alguno que utilizan los seres humanos para forzar la voluntad de los otros seres humanos en la construcción del altar para mí. No utilices un instrumento o el mismo mecanismo que utilizas con los seres humanos para manipular su voluntad cuando te acercas a mí. Cuando te acercas a mí tienes que levantar altar lo más natural posible, es decir, lo más cercano a conforme yo lo he mandado, a conforme los elementos que te he dado y a las instrucciones que yo te entrego.
y ahí levanta el altar y ahí sacrifícame el holocausto. Pero alguien puede decir, ¿siempre el pueblo hizo altar de tierra? ¿O en algún momento hubo un altar para sacrificar a los animales distinto? ¿Siempre fue de tierra? En el templo de Salomón, pero sobre todo antes en el tabernáculo de Moisés, el altar donde se sacrificaban a los animales era de tierra, sin herramienta. No, miremos más adelante, capítulo 27 de Éxodo 27. Éxodo 27, 1. Ya empieza Dios a dar instrucciones sobre la construcción de un lugar o la adecuación de un sitio para adorarlo. Y en el 27:1 ya dice que no solamente de tierra, sino que lo manda a construir con materiales específicos. Harás también un altar, mire, de madera. Sí, no era de tierra, pero tampoco de piedra. De madera, que es lo más cercano a lo natural que él dio, pero también que se puede manipular y se puede arreglar como se arreglaban las piedras cuando se tallaban. Un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, cuadradito, cada codo 45 centímetros, 5 por 45, matemáticos, 225 centímetros, 2 metros y un cuarto de lado y de ancho, era cuadradito. Y su altura de 3 codos, 45 por 3, 135, gracias hermana, 1,35 m de alto, o sea, como por acá, ¿sí? Así de alto era. Imagínense lo de más de 2 metros de cuadrado. Ahí están los detalles. Y dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Ve, hermano, el que piensa que los cuernos simbolizan al diablo, aquí no. Estos cachos o estos cuernos no significan el diablo. Harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Algunos han dicho que la madera simbolizaba la humanidad de Cristo, porque todo apunta a Cristo como quien se sacrificaría por nosotros. El bronce, la redención o el sacrificio redentor, más que todo el juicio sobre nuestro redentor. Y los cuernos, en la antigüedad los animales con cuernos era como hoy decir un bulldozer. Eran animales poderosos para trabajar, el poder de Dios para salvar, pero también tenían ciertas particularidades. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. O sea, no se monte ahí sin tener todos los elementos. ¿Se dan cuenta cómo Dios va organizando? Pero recuerden algo, cuando Dios organiza la forma como el pueblo de Él le busca, no se puede perder la intimidad del corazón. Esto no significa que pudieran hacerlo mecánicamente, aquí tenían que tener puesto el corazón. Sus garfios y sus braseros harás todos sus utensilios de bronce, y le darás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea levantado. Los anillos serán para las varas eran para alzar el altar. Recuerden que en el desierto ellos tenían que desplazarse y tenían que correr el altar y todos los utensilios, y tenían que cargarlos los levitas. Para eso eran las varas, para eso los anillos. Verso 8, lo harás hueco, o sea, no de madera maciza,
sino de madera alrededor y por dentro hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Vemos cómo Dios es práctico, ¿cierto? Dios es muy práctico. Esto era una cosa formidable en el Antiguo Testamento. Esto sería como ver hoy en día un templo convertible o portátil. Que lleguemos y hoy con la tecnología que tenemos, ojo, guardando las distancias, con la tecnología que tenemos, oprimamos un botón, se armó y podemos entrar a adorar. En ese entonces era lo más avanzado, era portátil, era transportable, era desarmable. Las cortinas del lugar de adoración, los artículos eran transportables y todos los utensilios tenían un orden. Era muy práctico, pero por ser práctico no perdía el sentido del altar. ¿Cuál era el sentido del altar? Ofrecer holocausto, ofrecer animales en sacrificio a Dios. Antes de esto, Dios ya ha especificado diferentes tipos de ofrendas que se ofrecían, valga la redundancia, en ese altar. Ofrenda de paz, ofrenda de comunión, ofrenda por el pecado, por el hierro, pecado que cometí equivocándome y no voluntariamente, ofrenda del todo quemada, que era el holocausto. Habían diferentes formas de ofrecer sacrificios animales para diferentes situaciones de la vida de las personas. Era algo muy organizado. ¿Qué quería Dios con todo esto? Hermanos, ¿qué quería Dios con todo esto? La respuesta es sencilla: que su pueblo no dejara de acercarse a Él, ni cuando andaban muy bien y agradecidos, ni cuando estaban muy mal, pecando y desobedeciendo o rebelándose contra su voluntad. En cualquier caso, podían acercarse a Él a través de este sistema de adoración. Levítico capítulo 4. Vaya conmigo a Levítico 4. Está ahí al ladito de Éxodo. Verso 30. ¿Para qué eran los cuernos del altar? Le está diciendo al sacerdote. Luego con su dedo, el sacerdote, Levítico 4:30. Luego con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Algunos eruditos piensan que lo que les comenté hace un rato, los cuernos simbolizaban poder, era sometimiento del sacrificio al poder de Dios. Pero hay otro aspecto más práctico. Levítico 16:18. Dice Levítico 16:18: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Habla de santificación. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Este es el proceso de consagración del altar. Ahora vaya conmigo, ahora sí, a otra aplicación. Salmo capítulo 118. Salmo 118. Salmo 118, 27. Está alabando el salmista. Pero hermanos, cuando las personas individualmente alababan al Señor, no se desconectaban en su mente de la alabanza congregacional, ni del culto en el tabernáculo o en el templo. 118, 27 dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del ¿para qué servían los cuernos del altar?
para amarrar el animalito que se iba a sacrificar, sometiéndolo al poder de Dios, si simbolizaba eso el cuerno. En últimas, el altar, y tenía que hacer toda esta referencia para que lo entendamos mejor, representa el esfuerzo humano, sí, pero un esfuerzo humano por acercarse a Dios bajo la sumisión a lo que Dios ha establecido, para perdonarnos y para restaurarnos. Por ello apunta, escuche esto muy importante en la práctica para nosotros, a preparar tiempo, lugar y recursos para poder venir al Señor en oración, en comunión con Él. Todavía no hablemos de la comunión con Dios, hablemos de si preparamos tiempo, lugar y recursos. Por eso les decía, cuando se levantan en la mañana, ¿qué es lo que necesitan hacer? Yo soy de personas que se levantan en la mañana y se sientan en el mismo lugar todos los días de la cama. Yo tengo un hueco hecho en el colchón a orar. Otros, hubo un hombre de Dios en Escocia, si no estoy mal, que se encontró el lugar donde oraba, y como en ese entonces las construcciones eran de madera, el lugar donde todas las madrugadas se levantaba a orar, lo hacía de rodillas, tenía hueco, lo había dejado hundido, porque todos los días se postraba delante del Señor en el mismo lugar. Un lugar no es más santo que otro, pero cuando yo destino tiempo y lugar para una actividad, quiero decir que esa actividad para mí es importante y le estoy dando prioridad. ¿Cuál es el tiempo y el lugar que usted ha separado para buscar a Dios? ¿Cuál? ¿Existe o no existe? O como la mayoría, donde caiga. Es cierto que podemos levantar manos santas al Señor en todo lugar y en todo tiempo, dice 2 de Timoteo. Pero también es cierto que cuando no tenemos preparado el tiempo y el lugar, no lo hacemos. No lo hacemos. A ver, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí comen todos los días? ¡Aleluya! Ojalá 3 veces. Ojalá con media mañana y media tarde. Gloria a Dios. Y usted se ha puesto bravo consigo mismo por decir, otra vez me toca almorzar a la misma hora. ¡Qué rabia tener que almorzar a la misma hora! Todos los días a la misma hora almorzando. A mí cuando me da hambre y llegó la hora y tengo que comer, me alegro y como. ¿Sí o no? No digo, uy, qué legalista. A la misma hora comiendo y sentándome en el mismo comedor, en el mismo lado siempre. Uy, no, hay que cambiar esto. Ojalá no comiera uno nunca en ningún día, porque lo necesitamos. Y por eso nos gozamos de que el estómago nos lo recuerde. Y de hecho los que sufrimos o hemos sufrido de gastritis es porque no tenemos ni tiempo ni lugar para comer. ¿A qué horas come usted? A la que pueda. ¿Y en dónde come usted? Donde caiga. ¿Y qué come? Lo que haya. ¿Y cómo está el estómago? Me duele. ¿Por qué? Por la falta de horarios, porque al perder el tiempo y el lugar y no destinar recursos en su vida para alimentarse como es, termina no haciéndolo o haciéndolo muy mal, comiendo cualquier cosa, comiendo donde caiga y comiendo cualquier comida que le hace daño. Hermanos, preparen un lugar, preparen tiempo, preparen recursos, dispónganse todos los días para orar al Señor y peleen la buena batalla. Recuerden, como dijo alguna vez el pastor John Piper, la oración no es la antesala a la batalla, es la batalla. Decía él, yo también tengo que decirle a mi brazo, cuando en la madrugada tengo que levantarme, brazo, muévase, pierna, bájese de la cama. A ver, a pararse. Vamos a orar. Porque él, yo y muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros,
no somos regulares, ni espontáneos, ni fieles para servir al Señor, ni para buscarlo todos los días. Pero tenemos que pelear la buena batalla y pararnos todos los días a buscar al Señor. Yo quiero que Dios me restaure. Bueno, prepare altar para que Dios lo restaure, porque Dios empieza restaurando su corazón. Segundo punto, edificar altar, y tenemos que acelerar los puntos. Ofrecer sacrificio continuo. Capítulo 3 de Esdras, verso 4. A propósito, en Esdras, en el verso 3 del capítulo 3, dice que lo levantaron con temor, porque los iban a invadir los enemigos. Después veremos quiénes eran los enemigos en otro sermón. Pero hermano, eso significa no se deje amedrentar del mundo. Así el mundo, el diablo, la mujer, la vecina, el vecino, el gato, el perro, el chivo, cualquiera se levante para que usted no busque al Señor y no tenga un tiempo y un lugar para orar. Hágalo, así le dé miedo, así lo estén amenazando, no importa, hágalo, porque ellos lo hicieron en el capítulo 3, en el versículo 3. Y en el versículo 4 dice: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Permítanme, nuevas lunas significaba el holocausto o el sacrificio de cada mes, que se hacía cuando empezaba el mes, y el mes empezaba cuando había luna nueva. Sabemos que es luna nueva, ¿cierto? Ellos tenían calendario lunar. Había luna nueva, empezaba el mes, se ofrecía el sacrificio del mes. Había sacrificio para el día, para la mañana y la tarde, había sacrificio por la semana, había sacrificio por el mes. ¡Qué cantidad de sangre! ¿Ustedes han pensado en eso? Todos los días es sangrero derramado. Y holocaustos cada día, conforme al rito, cada cosa en su día. Verso 5, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria de Jehová. O sea, fuera de la matazón diaria, en la mañana un animal muerto, en la tarde un animal muerto, a principio de mes un animal muerto, todos los días sangre derramada. Alguien decía: yo quiero traerle sacrificio voluntario a Dios. Tráigalo. Qué sangrero, ¿no? ¿Por qué tanta sangre? Para recordarle al pueblo y enseñarnos a nosotros hoy lo que dijimos en un principio: la paga del pecado es la muerte, y solo un sacrificio perfecto podría librarnos de la continua realización de sacrificios imperfectos que apuntaban a ese gran y perfecto cordero inmolado. ¿Quién es ese cordero inmolado? ¿Quién es el cordero inmolado? Cristo. Verso 6: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía, y dieron dinero los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Aquí vuelve a aparecer, hermanos, siempre va a aparecer que tenemos que seguir invirtiendo. Si queremos que Dios nos siga restaurando, tenemos que seguir invirtiendo en la restauración. Pero muy importante es que el holocausto es una palabra en todo el Antiguo Testamento. Si no estoy mal, es ole u olé. Es una palabra que significa ascender, subir, y que representa lo que sucedía con el humo cuando se quemaba el animalito. ¿Qué pasa con el humo? Sube en olor grato ante el Señor, agradando a Dios, porque se está haciendo justicia por el pecado, y así podían acercarse a Él. Y eso pasaba con todas las ofrendas de animales que se sacrificaban. Tenían que ser gratas al Señor. Esto apunta a una vida de continua oración hoy, una vida de continuo estudio de la palabra hoy, por la fe en Cristo, que es el sacrificio perfecto para siempre, pero de continua vida de oración y de búsqueda de la palabra por medio de la fe en Cristo.
Usted lo buscará en su casa. Hebreos capítulo 9 nos dice en todo el capítulo que ya no se hacen sacrificios como en la antigüedad. En ese momento que se escribió Hebreos, todavía se hacían en el templo reconstruido, en el templo de Herodes. Pero dice, llegará un momento que no se hagan más, porque esos sacrificios ya pasaron, porque fue ofrecido el sacrificio perfecto. ¿Quién es ese sacrificio perfecto? Cristo. Entonces ahora no tiene que morir muchas veces, como hacía sacrificio muchas veces los animales, sino que este sacrificio es para siempre. Ahora lo que tengo yo que hacer es, de acuerdo al mismo Hebreos capítulo 13, verso 15, ofrecer sacrificios de labios que confiesan su nombre, creyendo que Cristo murió, vivió y resucitó por mí. Continuamente acercarme a Él en oración y en su palabra. Pregunto, todas las personas que oran porque Dios los restaure, todas las personas piensan que Dios los restaurará mejor y más rápido entre más fieles estén en su presencia, o la mayoría le pasa lo siguiente: Señor, mejora mi hogar, cambia la mayoría no dice mi matrimonio, la mayoría dice mi pareja. No se meten ahí, ¿no? Cámbiala a ella, cámbiala a él, cámbialo a él. Cámbialos a los dos, deberíamos decir. Cambia mejora, fortalece y restaura mi iglesia, mi entorno de trabajo, a mi patrón, a mis empleados si los tengo, mis compañeros de trabajo. Restaura las vidas que están destruidas por causa del pecado o por el sufrimiento de este mundo. La mayoría piensa que solo con decirlo, ya Señor le dije, ahí le dejo el asunto, nos vemos cuando me responda. Y no vuelven a orar. No quiere decir que siempre le repitamos la misma petición al Señor, pero lamentablemente la mayoría solo pone la petición delante del Señor y se va del altar. La mayoría levanta el altar solo para llevarle la petición al Dios, pero no recuerda que el altar simboliza el tiempo y los recursos y el lugar que destinamos para tener relación con Dios por medio de Jesucristo. La mayoría se acuerda de hacer peticiones rogativas, pero no se acuerda de simplemente hablar con Dios, y menos aún de alabarlo, darle gracias y gozarse en Él. La mayoría solamente pasa la factura cuando necesita algo delante del Señor para que Dios se la pague, pero no da gracias por los tiempos en que no tuvo facturas por pagar, ni tampoco da gracias porque por lo menos pudo disfrutar de algo que ahora va luego a pagar conforme Dios lo bendiga para hacerlo. La mayoría nos olvidamos de mantener una vida devocional continua para que Dios nos restaure. Peor aún, perdónenme por este ejemplo porque es a mí mismo a quien me lo recuerdo. Decimos, por ejemplo, Señor, restaura mi familia, y yo ni dediqué tiempo, ni recursos, ni lugar para orar con mi familia, ni mucho menos mantuve por lo menos una vez a la semana, una vez al mes, una vez al semestre, una vez al año, un tiempo de oración y de comunión con Dios, con mi familia. Y digo, ¿por qué no restauras mi familia, Señor? Vemos qué es lo prioritario y lo importante en la restauración. La mayoría piensa que con orar o pedir oración, con dar una ofrenda o hacer un pacto, con simplemente venir a la iglesia o mandar a pedirle a Dios con alguien, ya con eso Dios les va a restaurar la vida. Pero es que Dios no está pidiéndonos a nosotros que le demos algo a cambio de su restauración. Él nos está demandando que nos entreguemos totalmente a Él. Y si no mantenemos la relación con Él, no lo estamos haciendo. Ahora ya no pregunto por el lugar, ya no pregunto por el tiempo que he apartado para tener devocional con Dios. Pregunto, continuamente, todos los días, como prioridad, ¿tiene un tiempo especial para orar a Dios? ¿Le ora al Señor? ¿Lo busca a través de su palabra? ¿Mantiene relación con Él? Así no tenga nada que pedirle, urgente. Entonces, el sacrificio es continuo. Ya no sacrificio del Antiguo Testamento, porque el Cordero inmolado, Cristo,
ya fue sacrificado por nosotros, sino sacrificio con base en ese sacrificio eterno de Cristo, podemos entrar a rendirnos todos los días delante de Él. Recuerde que ¿qué hacía el animalito cuando llegaba al altar? Si usted hubiera sido una ovejita, ¿qué hubiera pensado? Me llegó la hora. Eso pensamos cuando venimos al Señor todos los días. Eso significa decir: hágase tu voluntad. Vengo, Señor, a ofrecer sacrificio. Haz tu voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia, en mi casa. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad y hágase tu voluntad. Aquí vengo a que me degolles. No es como el chiste ese viejo y malo, que si la cadena o la degollo, y el otro dice: la degollo. Quítese el agollo, no que me degolla. Degollarme significa dejar que mis sueños, mis anhelos, mis caprichos, mis propósitos se les vuele la cabeza y Dios diga: es conforme yo digo, ahora vas a caminar de esta manera, vas a hablar de esta forma, vas a andar conforme a mi propósito y vas a vivir conforme a mi voluntad para verdaderamente ser restaurado por mí. ¿Qué tal? ¿Mejor, cierto? Más claro, no canta un gallo. El Señor quiere que nosotros mantengamos vida devocional continua y así nos restaurará. Por favor, lea conmigo los versículos finales. Versículo 8. En el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, los venimos mencionando desde el principio, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, los muchachos fuertes, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Grave es esta palabra: activasen. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, debe ser casi tocayo de Jaziel y de Janiel, y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Se unieron como un solo hombre para activasen, activar. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, a los músicos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban, pero no suavecito. Hermanos, eso no es un llantico pequeñito, eso es un berrido de esos fuertes, como los que uno a veces ve en los funerales cuando la gente está muy sentida. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Unos lloraban y otros gritaban de alegría. Esa era la fábrica de los gritos de júbilo. Ya les digo un poquito sobre eso. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Sí hay que edificar altar, dedicando tiempo, recursos y lugar para buscar al Señor. Hay que ofrecer sacrificio continuo, teniendo una vida de oración y de lectura de la palabra por la fe en Cristo. Pero también hay que activar la vida. Así seamos líderes como Zorobabel y Jesúa, o liderados dentro de la iglesia, hay que activar la vida congregacional de relación con Dios.
hasta el punto que todos canten, que todos lloren, que todos griten. No al tiempo, porque qué desorden. Activar la vida congregacional implicaba, algunas versiones traducen, supervisar. La palabra en hebreo significa alumbrar, para que los que lideraban destellaran en su deseo de servir al Señor y en su entrega para con Dios, de tal forma de que dirigieran y supervisaran a todos los creyentes para que entre todos oraran a Dios. Volvemos a lo mismo, pero no rogando y pidiendo todo el tiempo, hasta el punto de que lo alabaran, y hasta el punto de que lo alabaran con tal entrega que hubiera llanto y gritos si es necesario y si son espontáneos. ¿Por qué aquí no gritamos? ¿Por qué aquí no lloramos? Vamos a hacer los cultos de los miércoles, culto de llanto y de grito. ¿Por qué no gritamos ni lloramos continuamente en la iglesia? Hermanos, llanto y gritos nunca tuvo ningún ministro especial. No había un aleluyero, así como hay un ayombero en los grupos de vallenato. ¡Ayombe! No hay uno que lo pongan ahí en el grupo a decir ¡aleluya! Oficialmente no hay. No lo hay, ni lo hubo. Por eso es que aquí en la iglesia no decimos un grito de júbilo y por ahí grita uno ¡uh! Y otro porque no lo hacemos o no acostumbramos a hacerlo. Pero si alguno está tan gozoso en el Señor y lo que estamos cantando le ministra tanto a su vida que lo quiere hacer gritar de júbilo, pegue su grito, hermano, que yo soy el primero que lo acompañe. Espontáneamente. Si alguno quiere llorar en la presencia de Dios, de alegría y de gozo, de estar en comunión con el Señor, péguese su lloradita, que yo lo acompaño, que yo soy más llorón todavía. Ahí hacemos compañeros de lágrimas. Porque significa que estoy tan convencido de que Dios está conmigo y que me relaciono con Él y que está pendiente de restaurarme y de dirigir mi vida cada día más conforme a su voluntad, por la fe en Cristo, que eso quebranta mi corazón y me hace querer gritar de alegría o querer llorar del mismo gozo. Los más ancianos tenían que tener más de 90 años, seguramente, porque fueron 70 años que estuvieron lejos. Tendrían que ser contemporáneos de mi hermano Alfonso, 90 para arriba. Cuando regresaron y vieron lo que estaba pasando, y que de donde habían sido desterrados y que donde se adoraba al Señor estaban volviendo a ser reconstruidos, empezaron a llorar. Otra vez vamos como pueblo a buscar al Señor. Hay una experiencia especial y una administración especial de Dios a través de la adoración congregacional que no se percibe ni se vive en la adoración particular. Sí se alimenta de la particular. Hermanos, ustedes no se imaginan aquí cómo se sufre, y los hermanos de la alabanza me pueden decir si sí o si no, y los que predican o enseñan acá al frente también, cuando los que estamos en el culto no tenemos vida devocional continua con Dios. Toca como arrastrarlos, no le provoca como agarrar y empujarlos. Venga, vamos a alabar al Señor, venga, vamos a orar, venga, mire lo que la Biblia dice. Y uno le pareciera que estuviera arriando burros o mulas. Y lo pongo, perdónenme, el salmista se puso como una mula en algún momento, yo también me pongo y nos debemos poner así, porque las mulas son tercas. Y cuando se paran y se echan, ¿quién las para? Y a usted le parece que está hablando un animalito de esto, porque no hay vida devocional personal. Pero cuando vienen los carbones encendidos por la vida devocional personal y nos juntamos en medio de la vida congregacional, uy, hermanos, se arman unas fogatas que usted ni se imagina. Esto se vuelve un incendio de alabanza y de adoración a Dios. Y yo en el Señor los felicito porque veo que otra vez estamos retomando esa adoración. Hoy percibí que estábamos más fluidamente alabando a Dios y adorándole con todo nuestro ser. Una iglesia se conoce en la alabanza y en la adoración se le reconoce qué tan entregados están a su Señor. Se identifica porque realmente con gratitud levantan su corazón, cantan y si es necesario en algún momento lloran, y cuando sea
dado por el Señor, levantan su voz en júbilo delante del Rey. No porque haya delante alguien que diga, llegó el momento del grito, ni porque haya alguien delante que diga, es la hora de llorar, sino porque estamos tan metidos en la presencia de Dios que lo que queda es hacer eso. Esa es la iglesia que queremos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos edificando altar personal, ofreciendo sacrificio continuo y activando a través del liderazgo el culto congregacional para alabar a Dios y que Él nos restaure. Hermanos, cuando así pasa, esa iglesia ya está restaurada. Les voy a decir una infidencia chiquitica. El hermano Héctor, el pastor anterior, y los hermanos del consejo lo saben, los nuevos no. Alguna vez creo que lo dije en una asamblea, cuando pensábamos y orábamos qué pasaría con la iglesia bautista del Buen Pastor cuando se fuera el hermano Héctor, qué podíamos hacer, qué pensaba la denominación bautista, cómo nos veían las otras iglesias bautistas. Yo recuerdo que algo impactó mi corazón. El pastor Héctor me dijo, mijo, si no hubiera vida en esta iglesia, yo diría que la acabaran y que hicieran otra cosa distinta acá. Pero ahí hay vida. ¿Y sabe por qué hay vida?, me dijo él. Porque esta iglesia está adorando al Señor otra vez. Están alabando y adorando al Señor. Hay vida. Y si hay vida, puede haber crecimiento. Puede haber restauración continua. Porque ahí ya comenzó la restauración. Yo quiero restaurar mi matrimonio. Pero si yo no oro por mi pareja y con mi pareja, nunca habrá restauración. Pero cuando empiezo a hacerlo, tal vez no estemos totalmente transformados, pero ya empezó la restauración, porque ya está Dios en medio de nosotros. Yo quiero que Dios cambie mi familia, pero para eso tengo que empezar a orar con ellos, porque cuando así hago, no hemos terminado la restauración, pero ya empezó. Yo quiero que Dios cambie mi país, mi trabajo. Tengo que levantar altar, tengo que orar continuamente, tengo que activar a otros junto conmigo en una vida de devoción con Dios hasta el punto de que alabemos, lloremos, gritemos. Eso es restauración y esa es la prioridad de Dios al restaurar. Póngase usted mismo el restauranómetro y mire su propio corazón a ver hasta dónde está restaurado y hasta dónde está usted en comunión con Dios, que es la prioridad de la restauración. Póngase ahora sobre sus pies conmigo, por favor. Si hacemos lo que hemos hablado, ya tenemos una restauración en la relación con Dios y seremos gradualmente restaurados. Dejaremos de decir como los salmistas, y se vale decirlo, Señor, yo pienso que no me respondes, para empezar a decir, Señor, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré porque grandes y maravillosas son tus obras. Estoy asombrado y estoy maravillado, mi alma lo sabe bien. Has mirado la bajeza de tu sierva, dijo María, y cada uno de los hombres y las mujeres en la Biblia, incluyendo al mismo Salvador, lo que hizo fue alabar. Te alabo, Padre, dijo Cristo, porque no le revelaste estas cosas a los sabios y entendidos, sino a los niños, a los que como los niños se someten y se sujetan a su mayor, en este caso, a nuestro Dios. Te alabaré y te bendeciré, Señor. Te alabo, oh mi Rey, en esta mañana, porque tú has restaurado nuestro corazón a través de la obra de Cristo. Y te pido junto con mis hermanos en esta mañana, mi Dios, que tú continúes restaurando esta iglesia, restaurando nuestros corazones, restaurando nuestras vidas matrimoniales, nuestras familias, nuestras labores, nuestros oficios, nuestros ministerios, porque no son nuestros, son tuyos. No es mi vida, Señor, es la tuya en mí. No es mi pareja ni mi matrimonio, es el tuyo en medio de mi matrimonio.
tu relación con nosotros, tú como el tercero que tiene que reinar, gobernar, dirigir, coordinar, restaurar, reconciliarnos. No es, oh Santo Señor, mi familia, es la tuya, porque me los has dado a mis hijos y me has dado la familia para presentarla delante de ti. Tú reinas, Señor, gobierna, restaura, transforma, convence, bendice, suple, protege, dirige, Señor, mi familia, mi casa. No es mi trabajo, Señor, es el lugar donde tú quieres alumbrar y donde me permites llamar en tu nombre, Señor, como Zorobabel y como Jesúa, para que otros alaben tu nombre y te conozcan, Cristo Jesús, y puedan ser restaurados. ¿Cuántos de nosotros, como yo, Señor, tenemos compañeros de trabajo cuyas vidas laborales son un éxito y sus vidas de pareja, de familia y sobre todo espirituales son una ruina? ¿Cuántos están simplemente restaurados según el mundo, pero arruinados delante de ti? Hoy te pedimos por ellos, Señor. Restáuranos, restáuranos, Rey.